Hola, hola, ¿cómo vamos? Listo, hoy les traigo un video súper interesante. Hoy vamos a ir a Impacto Protección, vamos a ir a recoger mi monotraje, vamos a ir a hablar con Oscar para que nos muestre más o menos cómo es el proceso, cómo inicia la confección de un monotraje y el resultado final, pues ya recogiendo mi monotraje, a ver cómo nos quedó. Entonces ya nos vemos allá, vámonos para allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Impacto Protección. Bueno, Oscar, cuéntanos cuál es el primer paso, qué es lo primero que se hace, pues para iniciar a confeccionar un monotraje. Bueno, inicialmente pues ustedes nos contactan, miran nuestro catálogo de trajes. Acá pues manejamos de diferentes presupuestos, desde 1.200.000 hasta 1.800.000. Y pasamos, después de que el cliente sabe cuál es el monotraje que quiere, viene a nuestra tienda para que empecemos con el diseño de toma de medidas y elaboración de diseño. Entonces en la elaboración del diseño hacemos todo esto, lo que es la colocación de apliques, colores, nombres, logos, personalizaciones. De repente si quiere el RH, si quiere algo en especial, todo eso se toma en cuenta para generar un diseño muy especial y muy a petición del cliente. ¿Sí? Digamos, acá tenemos los moldes de chaqueta. Entonces, que el cliente quiere que la chaqueta tenga amarillo, que venga con los colores de la bandera de repente. Entonces, amarillo, azul y rojo. Entonces hacemos un montaje, el cliente lo aprueba, pasamos a la toma de medidas y sobre esa base nuestro equipo de cortador, de confeccionista y de estampador se basan para que el producto salga lo más similar a lo que el cliente pidió. Ok, vale, Oscar, listo. Entonces después de este proceso, sí, cuéntanos qué sigue. Ya, bueno, tenemos el diseño, ya sabemos cómo lo queremos, ya quedó aprobado por todos. Listo, ¿Qué sigue? tenemos diseño y tenemos medidas. Entonces digamos acá, este es el diseño de un cliente que va a pedir un traje en verde esmeralda metalizado, y plateado y negro. Con las medidas que le tomamos empezamos a hacer lo que es el molde base para que todo quede bien sobre medidas. Empezamos a hacer la distribución de los cortes, de las piezas. Luego esto se manda a una impresión que no se hace en este taller, se manda una impresión en otro sitio. Ellos nos entregan ya la impresión, viene acá el molde en papel, se pasa a cartón, eso lo hace el cortador y el cortador ya lo pasa de cartón a cuero. Después de eso se lo pasa al estampador, el estampador pone pues los logos que quiera de diseño el cliente. ¿Sí? Venga, les muestro por acá algo así. Bueno, este es uno que vamos a hacer para una chica. Entonces ella quiere un Hello Kitty, quiere unos cebrados, quiere el nombre, el número. Acá están los logos que se le van a colocar. Entonces se le pasan las piezas que van estampadas para que él pueda hacer pues toda la personalización. Después de que está estampado, vuelve al cortador para hacer algunas partes de embone. Embone es aplicarle algo de pegante al cuero, doblarlo para que no se vean filos, sino que sean unos bordes bien bonitos, y de ahí ya pasa a confección. En confección pues hay una persona que es un profesional, nuestras máquinas son excelentes, son triple transporte, manejamos un hilo muy bueno, es un hilo nylon de una excelente dureza, y eso asegura pues que el traje va a aguantar para lo que está hecho, que es para soportar caídas, derrapes, accidentes y eventualidades que puedan suceder. Nuestro público en un 90% son pilotos de carreras, entonces sabemos lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, por lo tanto manejamos los mejores materiales. Ok, vale, Oscar. Listo, entonces ya después de esto, ¿qué sigue? Bueno, después de que está la confección del traje, pasa al área de terminado. Allí le van a colocar protecciones, todas las protecciones son desmontables, aquí las tengo, ven y te muestro. A verlas. Nuestras protecciones son viscoelásticas, ¿sí? Son muy livianas, no tienen tanto peso, forman supremamente bien. Protecciones. También tenemos la de rodillera en este mismo material. Entonces esto lo va a hacer la persona encargada de limpiar, quemar, rematar, quitar hilitos.
para poder entregar el traje finalmente. Ya después de que esta persona ha colocado el forro, que también es desmontable, se coloca lo último. Finalmente se llama al cliente para informarle pues que ya puede pasar por su traje. Tenemos un equipo con una capacidad de elaboración de 12 trajes semanales, entonces trabajamos de una manera muy rápida. La idea de nosotros siempre es que el traje quede al cuerpo, pero que la persona se sienta muy cómoda. Ok. ¿Qué más les cuento? No, ya después de esto pues viene el cliente, se lo mide. Si algo no llega a estar en conformidad, el traje tiene 3 meses de garantía. Ok. La garantía cubre defectos de fabricación también, y entre eso de repente que alguna medida no haya quedado donde el cliente quería, o que el cliente lo sienta muy grande o muy ajustado de alguna parte. No sucede tanto, pero cuando sucede se trata de dar solución lo más pronto Se puede posible. arreglar. Sí, eso es lo que permite que en los 8 años que llevamos vamos con un crecimiento exponencial, y que digamos en nuestras redes sociales tengamos un gran apoyo y que no tengamos calificaciones negativas, porque ante las adversidades que hayamos tenido siempre hemos dado la mejor solución posible. Y si de repente surge algún inconveniente, tratamos de dar la solución más oportuna y pronta para que el cliente esté satisfecho con el producto. Listo, así fue como quedó el monotraje. Quería mostrarles completo a la buena luz del día. Ese día estaba lloviendo, les quiero mostrarles bien cómo quedó, que lo observen. Quiero que vean que es un monotraje que no es como otros que queda muy ajustado, sino que perfectamente me puedo agachar. No es incómodo, no me está tallando, sí, pero aún así no deja de estar ajustado y de estar bien ceñido el cuerpo, pues para una muy buena protección. Entonces quiero que vean que también en la moto, si me subo, es bastante cómodo para la posición, ¿sí? Te deja acomodarme, moverme para un lado, para el otro. Entonces los dejo con unas tomas para que lo vean pleno y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the young. Bueno, eso fue todo por este video. Recordarles que si no se han suscrito, se suscriban al canal, le den like, esto nos ayuda mucho a posicionar los videos. Y si este video tiene muy buen alcance con impacto de protección, vamos a estar trayéndoles unos detallitos para ustedes. Entonces nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Los quiero mucho.